Agradecerles, hermanos, que hayan querido unirse a este espacio de formación, ya el último de este año, pero no para darnos vacaciones eternas, ¿verdad? A Ay, descansar al cielo, decía Monseñor Ulloa. ¿cómo? A descansar al cielo. Ah, ya. Mientras estemos aquí, siempre estaremos ocupados, siempre atendiendo los asuntos del Señor, hasta donde sea posible. Hola, hermanita, paz y bien. Hola, hermanita, ¿cómo estás? Así es que muchas Paz y gracias bien. por Paz y bien. estar acá con nosotros. Decirles que la grabación de la sesión anterior a esta, tuvimos ahí un pequeño problemita, entonces la vamos a reeditar para volver a subir el video. Entonces, cuando ya esté, lo subimos al canal de YouTube y les damos el enlace para que puedan ingresar. Esta de hoy ya está grabándose. Entonces, Esa sí es que no estuve, entonces sí me gustaría tenerla. claro que sí. Entonces, Fray, en el momento que usted desee, ya estamos completos. Ok, perfecto. Si alguno hace una oración para iniciar, por favor. La hago si quieren. Claro que sí. Sí, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre Celestial, en este día, por este rato de oración que vamos a tener y de formación para nosotros, Señor, que es tan importante y en un día tan especial como es el Día de Nuestra Señora de Guadalupe, a quien pedimos su intercesión y su protección, tanto a nuestro país como al mundo entero por la situación de pandemia que se está viviendo. Yo pido en el nombre de Cristo Jesús que nos bendiga y nos guarde y nos proteja de todo mal, de todo peligro, que nos lleve siempre por el buen camino, que nos ayude para gozar de la vida eterna en el momento en que nos corresponda. En el nombre de Cristo Jesús, bajo la protección de María Santísima, quedamos en tu presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Les recordamos, hermanos, que por favor mantengamos el micrófono en silencio para que no haya interrupción en el momento de la exposición de Fray. Por favor. Ok, bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien en este 12 de diciembre, que como bien lo mencionaban, recordamos hoy a Nuestra Señora de Guadalupe. Acá los frailes muy contentos porque nuestro convento se llama así precisamente, Nuestra Señora de Guadalupe. De hecho, aquí nos pasa mucho que la gente ve afuera que dice Nuestra Señora de Guadalupe, toca el timbre y lo que espera son monjas. Y claro, tocan el timbre y salen estos rostros, ¿verdad? Y una de dos, o no han visto en su vida monjas más feas o se equivocaron de convento. Es la sensación inicial cuando la gente nos toca el timbre. Pero bueno, ya, ¿cómo se llama? Tenemos muy asumido que el que nuestra casa se llame así, pues puede traernos ese tipo de inconvenientes. Pero bueno, paciencia. Ok. Hemos venido desarrollando a lo largo ya de varios encuentros un tema muy particular, que es el tema de volver a Jesús. Y esto ciertamente con una intención muy clara, el poder revisar, el poder tener siempre claro, siempre pendiente hacia dónde vamos caminando. Cada uno de nosotros ha recibido del Señor una vocación, ha recibido del Señor una invitación específica al camino del seguimiento a través de la ruta marcada por Francisco de Asís. Pues en el caso de ustedes, pues ha sido un llamado a vivir en fraternidad dentro de su vida laical. En mi caso particular, probablemente el Señor dijo, este allá afuera no la va a lograr, este ocupa aula diferenciada, pues llamémoslo a la orden, porque este ocupa más contención, ocupa más ayuda, ocupa la andadera, porque si no, no va a llegar ni a la esquina. Y bueno, estamos aquí como hermano y como sacerdote. Bueno, hoy en este camino de volver a Jesús, vamos a ver un tema muy particular, muy particular. Cuando la hermana Fanny me escribió en relación con este último encuentro del año,
me hizo una observación en el sentido de que como era el Día de la Virgen de Guadalupe, pues podíamos hacer una meditación pequeña en relación con el tema. Bueno, el asunto fue que ya que estamos hablando de volver a Jesús y algo nos han dejado claro los últimos papas y la tradición de la iglesia, María nos lleva a Jesús, hoy vamos a detenernos un poco en un tema de Mariología franciscana. Esto dentro de esa tónica que hemos venido manejando de volver a Jesús. La idea es que cada uno de los temas que podamos conversar, que podamos compartir, vayan llevándonos todos hacia ese objetivo común. Ese volver a Jesús tal y como lo encontramos en los evangelios. Yo me imagino que desde luego de estos encuentros que hemos tenido, pues hemos ido haciendo lo propio para irnos acercando cada vez más y cada vez mejor a la palabra. ¿Para qué? No para saber más. San Francisco nos lo diría claramente. O sea, no vamos a acercarnos a la palabra o al estudio de las cosas divinas simple y sencillamente para atesorar conocimientos. La letra mata, nos recordaba Francisco, sino para encontrar en ella los auxilios necesarios. ¿Para qué? Para que el Espíritu pueda tener en nosotros una mejor acción y operación. Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a hablar un poquito de Mariología franciscana, dentro de esa tónica de volver a Jesús. Voy a intentar a ver si me deja compartir la pantalla y sí me dejó. Ok. Este fresco que ustedes ven allí me da la impresión de que es un fresco muy conocido por todos, pintado por Cimabue en la Basílica Inferior de San Francisco. En él encontramos a María con el niño entronizada en medio de ángeles. Este cuadro es conocido como Santa María de los Ángeles o bien como la Madonna entronizada con ángeles. Y siempre ha sido muy particular y muy querido, muy entrañable para toda la familia franciscana este fresco, por el personaje que encontramos a un lado de María, el niño y los ángeles. Encontramos el famoso Francisco de Cimabue. Bueno, entonces vamos a tratar hoy de acercarnos un poco a cómo es que Francisco veía a María, cómo se relacionaba con ella, cómo aprendió a contemplar en ella precisamente a aquel Jesús que le había invitado al camino del seguimiento. Esa imagen que ven ustedes ahí, no sé si alguno la conoce, es el ábside de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Ese templo tiene una característica muy particular. Es el primer templo, la primera basílica dedicada a la Virgen. ¿Okay? Y es una de las 4 basílicas mayores que hay en el mundo. Ustedes oyen hablar que en todos los países se habla basílica menor tal, basílica menor cual. Las basílicas mayores son 4 y están en Italia las 4. Y esta es una de ellas. Y como podemos ver en este es un mosaico, no es una pintura, esto está hecho con piedritas de colores. Tenemos ahí la escena de la coronación de María. Algo muy particular. Si ustedes se fijan a ambos lados de esta escena de la coronación de la Virgen, pues está la corte de los ángeles y demás, y hay una serie de santos. Si vemos al lado, a mí me queda a la izquierda. No sé si a ustedes se les hace efecto espejo y se da vuelta la imagen. No sé, pero a mi izquierda vemos aquí que dice que está San Pedro, San Pablo y hay un tercer personaje, que si leemos con atención vamos a decir que dice San Franciscus. ¿Ok? Y al otro lado vamos a ver a otros santos
Y vamos a ver que el tercero de ellos es San Antonio. Dos santos franciscanos inmortalizados en esa ábside de la Basílica de Santa María la Mayor. Esto tiene una explicación muy interesante. Si nos fijamos, vamos a ver que delante de San Pedro hay un personaje hincado, el Papa Nicolás IV, que era fraile franciscano. Y obviamente, pues él inmortalizó a nuestro padre, a nuestro hermano Francisco y Antonio ahí. Pero el hecho de que los hayan puesto en este gran monumento mariano no es una casualidad. Francisco era un enamorado de la Virgen pobrecilla. ¿Ok? Y vamos a ver un poco qué era lo que Francisco pensaba en relación con ella. Aquí tenemos dos imágenes que siento yo que nos podrían resumir en buena medida el pensamiento o la postura franciscana en relación con la Virgen. Tenemos a un lado la luna y al otro lado el rostro de Nuestra Señora de Guadalupe. Hace muchos años, mi papá, que yo siempre he pensado que estudió teología a escondidas, un día me dijo que la Virgen, en la vida de los cristianos, en la vida de la iglesia, me dijo que María era como la luna. Mi primer pensamiento fue redonda. No es algo tan básico. Si vemos la luna, vamos a ver que la luna es brillante, es hermosa, es llamativa. En una noche muy oscura, una luna llena puede iluminarnos perfectamente el camino. De hecho, los navegantes por muchos siglos utilizaron en sus momentos la luna para orientarse. Y bueno, todas estas características que estamos diciendo en relación con la luna, podríamos predicarlas igualmente de nuestra madre. Es hermosa, es luminosa, nos guía, nos orienta, pero hay una característica que es fundamental. La luz de la luna no es luz propia. La luna lo que hace es reflejar la luz del sol. Con María pasa exactamente lo mismo. La luz de nuestra madre no es una luz propia. María refleja la luz de la divinidad. Es la luz de su Hijo la que se refleja en ella. Y bueno, esto podría decir yo, bueno, aquí terminamos ya nuestra charla de cómo se llama, de Mariología Franciscana, y podríamos tener una idea bastante aproximada de cómo Francisco iba a ver a la Virgen. Pero vamos a ver en sus propias palabras cómo él lo exponía. En los escritos, tanto de Francisco como de Clara, vamos a ver que ambos contemplan a la Virgen de una manera totalmente equilibrada, de una manera muy, muy profunda. Y ciertamente de una forma que desde la teología es sumamente certera. Hace unos años, cuando estaba estudiando la teología en la universidad, no sé si ustedes conocen a la doctora Deyanira Flores. Ella es una de las más grandes mariólogas que hay en el mundo y es costarricense. Es de Barba. Y bueno, de vez en cuando sale en EWTN dando charlas de mariología y demás. Ella nos decía a nosotros que Francisco de Asís, si bien es cierto, nunca había estudiado teología académica, tenía una postura en relación con la Virgen totalmente clara, totalmente exacta. Francisco tenía una visión de la Virgen totalmente trinitaria. Y nos decía, igualmente, el hecho de que la visión de Francisco en relación con María en algunos puntos era sumamente original. Francisco fue de los primeros santos en llamar a María esposa del Espíritu Santo. Y esto no porque lo estudió en un aula académica, sino porque de su contemplación del misterio de Cristo, pudo intuir esto. Para Francisco, María, la Virgen, era la Virgen
pobrecilla. Yo creo que Francisco tendría algún poco de problemas con la visión esta que veíamos ahora de Santa María la Mayor, de esa Virgen tan enjollada, tan brillante, ¿verdad? Que a veces había un fraile que decía, la Virgen sí, pobre en Belén, de un tiempo para acá como que ya no. Bueno, hemos hecho eso en nuestros templos. En alguna forma, al expresar nuestro amor por ella, la hemos enjollado tanto, la hemos llenado tanto de adornos, que en ocasiones podemos perdernos parte de su esencia. Francisco tenía muy claro que la Virgen era pobrecilla, que había imitado claramente a Jesús en su deseo de hacerse pobre. Como bien nos lo recuerda la palabra, Jesús se hizo pobre, ¿para qué? Para enriquecernos con su pobreza. Y en esto lo imitó la Virgen María. Bueno, entonces vamos a ver, lo primero que vamos a decir es que tanto Francisco como Santa Clara tienen una contemplación equilibrada de María y tienen muy claro cuál es el papel que ocupa María en la vida de los cristianos. Ciertamente ni Francisco ni Clara podrían ser acusados de practicar una mariolatría. No, tenían muy claro el papel de María, la pobrecilla, como criatura, como hija, como madre y como esposa. Y vamos a ver cómo lo exponían ellos. Ambos miraban en María el misterio de la encarnación de Cristo. Esto es algo que es fundamental para nosotros y esta época del año es tan especial por eso para la familia franciscana. Francisco y Clara eran unos enamorados del misterio de la encarnación. El verbo que se hace carne. Eso con todas las implicaciones que esto trae. Entonces, Francisco y Clara tenían muy claro que si separamos a Jesús de María, se corre el peligro de desencarnar a Jesús. Se corre el peligro de despojarlo de su humanidad. Y bueno, hay a veces visiones en la iglesia en la cual, pues sí, lo presentamos como el rey absolutamente glorioso, y efectivamente lo es. Pero es un rey glorioso que nunca se desencarnó. Gracias a el sí de María, en su seno se hizo uno de nosotros. Y esto es algo que tanto Francisco como Clara tienen muy presente. Ella, la Virgen, hace de Dios un hombre. El Verbo se encarna y para eso requiere la participación voluntaria de una mujer. Efectivamente, Jesús pudo haber aparecido caminando tranquilamente, totalmente desconocido, sin ningún tipo de pasado, en algún momento caminando en la Gran Jerusalén, predicando. Pudo haber sido muy fácil. O como decía un fraile aquí, pudo haber salido de un repollo o de cualquier otro lado. Pero no. Escogió el camino de la normalidad, naciendo de una mujer. ¿Ok? Entonces, María, en darle esta carne a Jesús, en ese darle en su cuerpo la naturaleza humana a Jesús, María es modelo de la iglesia. Iglesia y modelo de nuestras fraternidades también, que deben humanizar a Cristo. Y podríamos decir también divinizar al hombre en el sentido de contribuir a que tanto los hombres como las mujeres seamos efectivamente cada vez más y mejor imágenes de Dios. Entonces esto es muy importante que lo tengamos presente. Es el primer punto que San Francisco tiene muy claro en relación con la Virgen. Ese que es ella la que nos lo entrega como uno de nosotros, como hermano. Ok. San Francisco, ¿cómo se llama? En uno de sus escritos, en su última voluntad, escribe: yo, el hermano Francisco, pequeñuelo, quiero seguir la vida y pobreza de nuestro Altísimo Señor Jesucristo,
y de su Santísima Madre y perseverar en ella hasta el fin, en alabanza a Cristo. Demos gracias a Dios. Ok, Francisco tiene totalmente claro que Jesús y María son ejemplos, son modelos a seguir. Y él quiere seguirlos, dice, en su vida y en su pobreza. Entonces, Francisco tiene una visión de María desde el principio totalmente clara y ubicada en las coordenadas del misterio trinitario. Para Francisco no se puede pensar en María separada del misterio de la encarnación del Verbo. María tuvo una participación fundamental, pero clara, sin robar ningún tipo de protagonismo. El protagonista es el Señor, pero su participación es fundamental. Tuvo una implicación muy importante en el misterio, en el ministerio y en la vida de Jesucristo. Este fresco que está acá, ustedes lo conocen, me imagino. Este que está aquí en Asís. Y tiene a la Virgen María, al Niño Jesús y a San Juan Evangelista. El artista lo que quiso plantear fue esto. El niño le pregunta a la Virgen que cuál de esos dos que están ahí lo amaron más a él. Que si lo amó más San Francisco o si lo amó más San Juan Evangelista. Y ustedes ven el gesto de la Virgen, ¿verdad? Señalando a San Francisco. Yo imagino que a San Juan Evangelista no le debe hacer nada de gracia ese fresco, pero bueno, paciencia, no ha tenido oportunidad de manifestar su desagrado o de decir que no está de acuerdo, pero bueno, vamos a ver al final qué nos dicen los franciscanos luego de esta pintura. Ok, seguimos. Entonces, Francisco venera de una manera profunda, clara y entrañable a la Virgen. Y vamos a ver que no solo la venera, la nombra con un cariño súper especial. Cada vez que Francisco habla de ella, bueno, echa miel hasta por las orejas cada vez que la menciona. Y la contempla, pero profundamente relacionada con la Trinidad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No la ve sola, no la ve aislada. Porque en el momento en que la vea separada de la Trinidad, en el momento en que la vea separada del misterio de la redención, separada de la encarnación, sabe que las cosas se van a perder. ¿Ok? Entonces, Francisco tiene claro que la participación de María en esta relación suya con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es sumamente significativa porque colaboró muchísimo con nuestra salvación. ¿Por qué? Jesucristo tomó de ella la carne de nuestra humanidad y la fragilidad. Eso lo tomó del vientre de Santa María Virgen. Y eso encontramos la cita en la segunda carta a todos los fieles y en la última voluntad. Bueno, decíamos ahora, San Francisco no era un teólogo profesional. Él no pasó por una universidad. Antonio de Padua sí. Y si leemos los sermones de Antonio de Padua sobre María, vamos a ver la explicación profundamente teológica y fundamentada que va a dar en relación con ella. Pero bueno, si Francisco es claro que no era un teólogo profesional, no era un teólogo especulativo o alguien que hubiera estudiado de manera sistemática esto, hay algo que sí es claro. Este autor, Chesterton, lo menciona como un poeta cuya vida entera era un poema. Y parte de aquella poesía se la daba igualmente la figura de María. Él fue en todo el hijo de su tiempo. Francisco era un hijo de la iglesia y aceptó plenamente la enseñanza de la iglesia sobre la Virgen María. Vamos a ver que en la época de San Francisco habían dogmas marianos que no habían sido
promulgados todavía, pero que el pueblo los creía. Para la época de San Francisco no existía el dogma de la Inmaculada Concepción. Vamos a ver a Juan Duns Escoto, un hermano muy admirable nuestro también, que años después iba a estar defendiendo este dogma, por ejemplo, en la Universidad de París. Igualmente no se había proclamado todavía el dogma de la Asunción de María, pero Francisco era sumamente sensible y al contemplar a la Virgen relacionada de una manera tan íntima con la Trinidad, pues aceptaba la enseñanza de la Iglesia en relación con ella. Y aquí hay un testimonio que es muy, muy importante. Todos ustedes saben quién es Tomás de Celano. Todos lo han oído mencionar, el primer biógrafo de Francisco. Y vamos a ver que en la segunda biografía, en la que se llamaba hasta hace poco segunda, que ahora es tercera porque apareció hace pocos años, otra que es la segunda. Pero bueno, en esta biografía, en esta leyenda franciscana, en esta vida de San Francisco, Celano nos va a decir que Francisco rodeaba de amor indecible a la Madre de Jesús por haber hecho hermano nuestro al Señor de la Majestad, que le tributaba peculiares alabanzas, le multiplicaba oraciones, le ofrecía afectos, tantos y tales como no puede expresar la lengua humana. Y nos va a decir Celano también, lo que más alegra es que la constituyó abogada de la orden y puso bajo sus alas para que los nutriese y protegiese hasta el fin los hijos que estaba a punto de abandonar. Y aquí tenemos pues una oración que hace Celano: abogada de los pobres, cumple con nosotros tu misión de tutora hasta el día señalado por el Padre. María es muy, muy importante para nosotros los franciscanos. Si nosotros estamos hablando de la necesidad de volver a Jesús y la necesidad de encontrarnos, reencontrarnos con la radicalidad del mensaje del Evangelio, tenemos que contemplar con amor y con verdadera atención el ejemplo, el modelo que es María. Porque ciertamente no vamos a encontrar a ningún hombre, a ninguna mujer que haya podido amar o seguir a Jesús mejor que como lo hizo ella. Entonces, esto que nos dice San Francisco es igualmente muy, muy importante. Aquí hay algo que debemos tomar en cuenta. Alguien podría decir, bueno, San Francisco es totalmente original con su postura en relación con la Virgen. Bueno, podemos decir que sí y que no. Y alguno dirá, a Fray le cayó mal el almuerzo porque ahora está diciendo cosas contradictorias o anda de un humor muy particular. Bueno, pero es que es cierto, en algunos elementos sí es original y en otros no tanto. ¿Qué queremos decir cuando decimos que sí es original? Bueno, decimos que Francisco incluyó elementos muy suyos, muy propios de su contemplación en la concepción mariana que se tenía hasta entonces. Elementos que respondían a su carisma en particular. Vemos todo ese énfasis de Francisco en la pobreza de María, o sea, en ese testimonio de pobreza evangélica, pues es algo que está íntimamente unido al estilo de vida que Francisco nos mostró a los hermanos. Eso es algo que es totalmente innegable y que es propio suyo. Igualmente, hay que tomar en cuenta que hay cosas en las cuales no fue original. ¿Por qué? Porque asumió el legado de toda una tradición. Francisco asumió la mariología propia de su época y de la geografía del lugar en que vivía. Él era un hombre europeo. Él creía en relación con María lo que creían los hombres y las mujeres de aquel tiempo, pero supo darle un tinte propio, tal y como lo podemos ver en sus escritos. Ok, desde los inicios, la presencia de María dentro de la orden franciscana ha sido algo fundamental. Fundamental. La Madre de Dios ha ocupado un lugar
privilegiado a lo largo de toda nuestra historia, obviamente, después de Jesús, obviamente. Ciertamente tenemos claro que el lunes siempre estará antes que el jueves, ¿ok? Después de Jesús, María es un ejemplo de minoridad, entrega y disposición, ¿ok? Y vean que esto siento yo que si esto nos queda claro, ha valido la pena todo el ratito que nos hemos encontrado hoy. Francisco amaba a la Virgen por el simple hecho de que siempre la entendía unida a su Hijo y de manera más general al misterio trinitario. Francisco nunca contemplaba a la Virgen solita como tal. Él tenía muy claro que la luz de aquella luna venía del sol, que es Dios. ¿Ok? Entonces, Francisco, vamos a ver que va a hablar claramente de María como la madre de Jesucristo, la hija de Dios Padre y la esposa del Espíritu Santo. Y vamos a ver, más adelante, veremos unos textos, oraciones, antífonas que él le dedicó a la Virgen, y en ambas, esta gradación, él la deja totalmente clara. Hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo. Él quiso desde el principio que la orden creciera y se desarrollara bajo la protección de la Virgen. Y vamos a ver, y es algo que es claro, que para todos nosotros los franciscanos, la porciúncula Santa María de los Ángeles va a tener un lugar muy particular. Digámoslo así, que ese fue un sitio en el cual podemos nosotros ver materializada de alguna forma todo ese amor, toda esa devoción que Francisco daba a la Madre de Dios. Ahí tenemos la porciúncula. Estoy seguro de que, por lo menos en fotografía, todos la ubicamos. ¿Ok? Para San Francisco, la porciúncula tenía una gran importancia. Y, de hecho, vamos a ver que en algunos de los escritos y en las biografías se habla de ella como un lugar, como una morada privilegiada para los frailes, para toda la familia. Porque este es un lugar en el cual se demuestra, se ve materializado de alguna forma, como les decía, ese inmenso amor que Francisco profesaba a la Madre de Dios. En la leyenda mayor de San Buenaventura, vamos a ver esta descripción que se hace sobre la porción. Bueno, los que han tenido la oportunidad de ir saben que aquella cosa es diminuta, hermosa. Uno la ama porque realmente la ama, un lugar muy especial. Pero bueno, hicieron toda aquella basílica para protegerla porque es una cosita pequeñita. ¿Qué nos dice San Buenaventura? Y una iglesita dedicada a la Santísima Virgen, una construcción antigua. Imagínense, si ya San Buenaventura decía que era antigua, ¿cómo será para nosotros? O sea, si ya era vieja cuando Buenaventura escribió esto, hagámonos una idea. Y esto es claro porque recordemos que Francisco, al igual que San Damián y otros templos cercanos a Asís, los encontró descuidados y abandonados. Entonces nos dice Buenaventura, cuando el hombre de Dios la vio tan abandonada, empujado por su fervorosa devoción por la reina del mundo, puso allí su morada con intención de repararla. Allí gozaba a menudo de la visita de los ángeles, como parecía indicar el nombre de la iglesia misma, llamada desde antiguo Santa María de los Ángeles. Por eso la eligió como residencia, por su veneración por los ángeles y su especial amor por la Madre de Cristo. Ok. Aquí una nota informativa. San Francisco tenía una gran devoción por los ángeles y sabemos, por ejemplo, que entre ellos tenía una devoción muy particular por San Miguel. ¿Ok? Pero es muy, muy importante que tengamos claro que San Francisco no andaba en esa nota tan rara que anda hoy mucha gente, que suena más a nueva era que otra cosa, de que tienen su propio ángel, que se saben el nombre del ángel, que le hablan al ángel, que el ángel les tira plumas como si fuera una gallina que anda botando plumas por ahí.
y cosas por el estilo. Francisco tenía todas sus devociones muy claramente ordenadas. Hoy por hoy, muchas veces creemos que ser cristianos es simplemente tener devociones y aquellas devociones andan simple y sencillamente alborotadas y peleando y corriendo, ¿verdad? Como la loca suelta en la cabeza y en la conciencia nuestra. No. San Francisco tenía muy claro cuál era el orden de las cosas. Y al igual que no contemplaba a la Virgen separada de la Trinidad, tampoco andaba teniendo experiencias angélicas o cosas raras separadas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hago esa aclaración para que si alguno anda con esa nota, no le esté diciendo al ángel de la guarda a la par, mira, Francisco estaba lo mismo que nosotros. No, no andaba por ahí. ¿Okay? Creía profundamente en los ángeles y los amaba, y en la Virgen también, pero devociones ubicadas, ¿ok? No simple y sencillamente modas y cuestiones raras como las que aparecen ahora a veces. Cierro paréntesis. Ok. Entonces, Francisco, tal y como lo vemos, o lo hemos mencionado, nombró a la Virgen como abogada. ¿Abogada de quiénes? De la familia de los pobrecillos y de las pobrecillas. ¿Eso para qué? Francisco no tenía un pelo de tonto. Él decía que no era muy inteligente, pero ya sabemos que eso iba por otro lado. Ya eso se los explicó Fray Marcos Quesada cuando les habló lo de que no era docto y que era ignorante. Yo sé que él ya les habló de eso, entonces no me voy a detener en ese punto. Pero Francisco era lo suficientemente inteligente como para saber que no podíamos tener mejor abogada, la familia franciscana, que María. Entonces puso bajo su protección a la familia, ¿para qué? Para que intercediera por todos nosotros. Francisco consagra el nacimiento de la orden a la protección de la Madre de Dios. Incluso usa la metáfora de que fue la misma Virgen la que dio a luz a esa nueva familia. Y bueno, nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. María es la madre del Dios hecho hombre. Pues obviamente nos ha dado a luz a todos entonces. ¿Ok? Entonces, aquí es muy importante entonces que se tome en cuenta el hecho, y aquí lo hacía ver en este escrito Marcos Quesada. Estamos utilizando de base un escrito de Marcos Quesada. Nos dice que es importante ver entonces esa armonía que existe entre la minúscula capilla de la Porciúncula, la pobreza, la humildad de María y aquello que se espera de la familia de los menores. ¿Ok? Francisco reflexionaba continuamente sobre la encarnación del Verbo. No sé si han ido fijando o han ido notando cómo hemos ido presentando toda una serie de imágenes de artistas famosos en los cuales se muestra a Francisco contemplando escenas relacionadas con el misterio de la redención. Hasta el mismo Renacimiento italiano se encargó de ir poniendo ese énfasis en esta devoción, en este amor tan particular de Francisco por esa contemplación del misterio, propiamente la encarnación. Entonces, Francisco todo el tiempo estaba meditando sobre la encarnación del Verbo en el vientre de María. Y por eso tiene claro de que la Virgen tiene un papel básico, fundamental en la historia de la salvación. Y bueno, como nos decía Chelano, comienza a hablar del tema y él comienza a despegarse del suelo. La más pequeña entre las mujeres y sin embargo la más bendita entre todas ellas, que ha sido elegida para convertirse en morada de aquel a quien ni los cielos pueden contener. Y aquí, esto es una nota que se toma de una carta de Clara, en una carta que
envía a Santa Inés de Praga. Entonces, para Francisco, la humildad y la pequeñez de María está en estrecha relación con la pobreza de Cristo. Y aquí yo creo que ya cada uno de nosotros, que todos tenemos más de 2 dedos de frente, nos hemos ido dando cuenta de la embarcada que nos estamos pegando. Si Francisco admiraba tanto esta humildad de María como seguidora de su hijo, de María relacionada con la Trinidad, ¿cómo será la humildad que espera Francisco de cada uno de nosotros? Yo creo que esos son temas complicados, sobre todo cuando muchas veces en la vida fraterna tenemos pequeños roces y a veces nos ponemos nuestros moños, ¿verdad? Y somos capaces de vivir años enojados unos hermanos con otros, o resentidos, o molestos porque nos ofendieron. Bueno, esa humildad que contempla Francisco en María, pues deberíamos revisarla cómo anda en nosotros. Ok. Francisco no se cansa de asociar a María con Cristo pobre. ¿Francisco tenía claro que Cristo era rey? Sí, claro que lo tenía claro. Pero vamos a ver a Francisco contemplando la expresión más grande del amor divino. Aquel verbo que se anonada y se hace uno de nosotros. Entonces, vamos a ver en la segunda carta a los fieles, nos va a decir que Jesucristo, que era en sobremanera rico, quiso, junto con la bienaventurada Virgen, su madre, escoger en el mundo la pobreza. ¿Ok? Entonces, siguiendo a San Pablo, Francisco señala expresamente que esa fue una opción deliberada. Perfectamente, María pudo haber sido una princesa judía o la hija de un noble sacerdote y demás en Séforis o en alguna ciudad de las que importaba en aquel tiempo. Pero no, resulta que María era una doncella de Nazaret. Y acordémonos la fama que tenía Nazaret en aquel tiempo. Recordemos en el mismo evangelio, ¿es que puede salir algo bueno de Nazaret? Nazaret se las traía. Bueno, entonces, el verbo escoge deliberadamente nacer, entrar a la puerta. Escoge como puerta de entrada a nuestra historia un lugar pobre. Y eso es una expresión de amor, ni más ni menos. ¿Ok? Una pobreza solo soportada, así que no queda de otra, pues bueno, sería un signo del pecado del mundo, que excluye a los pobres del reparto de los bienes. Pero no es una pobreza soportada, es una pobreza elegida, buscada. ¿Ok? Entonces, este elemento que caracteriza toda la vida de María a lo largo de su trayectoria terrena es fundamental para Francisco. Y vamos a ver que Francisco, cuando se dirigía a María, aquí tenemos esta otra imagen, la Virgen entronizada con Francisco y Domingo. Vamos a ver que son cantidades de representaciones que hay al respecto. ¿Ok? Cada vez que Francisco se dirigía a la Virgen, hablaba de ella como la Virgen pobre, la poverela. ¿Ok? Entonces, esto es un elemento fundamental. María encarna la pobreza evangélica. Bueno, María encarna no solo la pobreza evangélica, encarna y otra serie, la totalidad de los valores del reino. Y eso igualmente debe a nosotros cuestionarnos hoy. Ciertamente hoy, probablemente que es Día de la Virgen de Guadalupe, habremos rezado o vamos a rezar el rosario, a algunos le vamos a prender una candelita, vamos a hacer muchos actos de piedad. Y eso es muy bueno, pero no podemos quedarnos ahí. Va a ser importante revisar
en el espejo de María, qué tanto nosotros estamos igualmente asumiendo o no la centralidad de Jesús en nuestra vida y la centralidad de los valores del reino. Eso es algo a lo que debe invitarnos ciertamente esta fiesta. ¿Ok? Entonces, Francisco, vamos a ver que en muchos momentos, va a hablar sobre María. Y sí, sus alabanzas van a ser constantes y demás, pero María unida al misterio del Verbo encarnado. Hoy por hoy, hay momentos en los cuales da la impresión de que en ocasiones los cristianos hemos, no sé, a alguna gente hoy por hoy como que se le ha desubicado un poco la devoción a María. Y vemos que hay gente que pasa pendiente de que la Virgen da mensajes diarios, semanales, bueno, una serie de cosas, ¿verdad? Que yo no sé, aquella Virgen tan discreta, tan callada, que contemplaba tanto el misterio en el Evangelio, hoy por hoy para algunos cristianos como que sufrió como, no sé, como un cambio de personalidad y ahora parece que habla hasta por los codos. Es importante, muy, muy importante, que revisemos nuestra devoción a María. Cada uno de nosotros es hijo suyo. Jesús así lo quiso. Nos entregó a ella, nos la entregó a ella como madre. Pero es muy, muy, muy importante que revisemos si nuestra devoción está realmente ubicada en esa esfera trinitaria que Francisco tuvo tan clara, tan clara. En el momento en que nosotros comenzamos a construir nuestra devoción a la Virgen y como parte de esa devoción nos olvidamos de que su luz no es propia, sino que ella refleja la luz de Cristo. En el momento en que empezamos a ver a María y comenzamos a olvidar el hecho de que es hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu, comenzamos a meter los escarpines en nuestra devoción mariana. Y por eso es muy, muy, muy importante que en una fiesta como esta veamos esta forma en la cual Francisco ve a María, para que podamos nosotros revisar si nosotros estamos viviendo nuestra relación con ella de la manera a la cual se nos ha invitado. Por ejemplo, veamos este texto que tenemos acá. A mí me hace mucha gracia en internet. Ustedes ponen frases de Francisco de Asís y les van a aparecer 1001 frases que, bueno, que uno no sabe ni quién las inventó, pero que San Francisco no las conoció. O frases que ponen que son interpretaciones de dichos de Francisco. Pero bueno, hay muchas. Empezando por el hazme un instrumento de tu paz y de ahí para adelante. Este texto que tenemos acá es un texto de San Francisco. Es una antífona dedicado a la Virgen. Y vamos a ver cómo se refiere a ella. Señora, Santa Reina, Santa Madre de Dios, María Virgen hecha Iglesia y elegida, y aquí ya vemos lo que estamos hablando, por el Padre del cielo, a la cual consagró él con su santísimo, amado Hijo y el Espíritu Santo Paráclito, en la cual estuvo y está toda la plenitud de la gracia y todo bien. Ahí se encarnó el Señor. Obviamente, tuvo en sí la plenitud de la gracia y todo bien. Vemos esa visión de Francisco, esa contemplación de María que tiene toda una serie de prerrogativas, toda una serie de privilegios divinos, pero no por su linda cara, que probablemente la tenía, pero no era por eso, sino por su relación clara, directa y plena con la Trinidad. María, de las más hermosas criaturas, pero criatura.
teniendo muy claro, muy claro, que ella era, tal y como lo dijo al ángel, la esclava del Señor. Y bueno, aquí tenemos otro texto, el saludo a la bienaventurada Virgen María de San Francisco, en la cual vemos lo que le dice. No ha nacido entre las mujeres ninguna semejante a ti, hija y esclava del Altísimo Rey, sumo y Padre Celestial, Madre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo y esposa del Espíritu Santo. Vemos una devoción siempre trinitaria, claramente ubicada. Y alguno podrá decir, ay no, pero es que eso limita el amor a la Virgen. De ninguna manera, no lo limita, lo ubica, lo pone en la dirección correcta. Veamos las bellezas que va a decir de María. Salve palacio de Dios, salve tabernáculo de Dios, salve casa de Dios, salve vestidura de Dios, salve esclava de Dios, salve madre de Dios. Todos estos atributos de María son simplemente porque era muy carga ella. No, que lo era también. Era la llena de gracia. Pero todo esto viene como don, como regalo, como gracia que Dios le da a María. Eso tengámoslo siempre muy presente. Ella es la llena de gracia. ¿Ok? Es importante, entonces, hermanos, hermanas, que revisemos, tengamos muy claro el hecho de que nuestra devoción mariana debe ser profunda y claramente trinitaria. Claramente trinitaria. En el momento en que nosotros, y en esto más algo a ustedes dirán, vuelve la mula al trigo. Pues sí, quiero que esto quede claro. En el momento en que separamos a María de la Trinidad, nos perdemos. Entonces, este amor filial, este amor de hijos que tenemos por ella, pues bueno, lo compartimos junto con el amor que le da su hijo. Es la madre del hijo, la esposa del espíritu y la hija del padre. Entonces aquí es importante que tengamos siempre muy presente a María como modelo para la iglesia y para cada cristiano. Y esto lo decíamos al inicio de la reflexión. María nos entregó a Cristo como hermano. Bueno, la iglesia, nuestra orden, nuestras órdenes, nuestras fraternidades han de entregar a Cristo a los demás. Es importante que revisemos qué es lo que nuestra orden, qué es lo que nuestra fraternidad regala a la iglesia y al mundo. ¿Será que lo que regalamos son dolores de cabeza, chismes, juicios o alguna otra cosa? ¿O es a Jesús a lo que estamos regalando? Eso es muy importante que lo revisemos. Y ahora que se acerca el final del año, es importante que lo meditemos, que lo contemplemos para que podamos, si es del caso, aplicar correctivos. Y ciertamente, para cada uno de nosotros como cristiano y como franciscano, María es un modelo a seguir. Y bueno, debemos revisar cómo es nuestra relación con ella. Es más, incluso deberíamos revisar si tenemos relación con ella. Es interesante hablar con algunos cristianos que simple y sencillamente la Virgen, sí, bien, gracias. Y no, eso no es propio de nosotros los franciscanos. Ese amor entrañable y ubicado ha de estar presente en todos. Y bueno, María es, ¿cómo podemos decirlo? Es la madre.
es nuestra madre. Muchos de nosotros podría ser que ya en este momento pues no tengamos la experiencia de tener a nuestra madre terrena acá. Y esto es algo que en algún momento me lo dijo mi mamá. Mi mamá, hace 14 años, murió mi abuela. Y entonces ella es una que me dice, ve Antonio, usted no me lo va a creer, pero yo no terminé de entender cuál era el papel de la Virgen María en mi vida hasta que murió mamá. Porque me dice, llegué a descubrirla realmente y claramente como madre, como aquella que en medio de las luchas y de los pleitos que nos trae la vida diariamente, se convierte en un lugar de refugio. Porque al ser ella claramente hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu, en ella, cuando recurrimos a ella, vamos a encontrarnos con Dios. Es a Él a quien nos va a llevar y no a ninguna otra cosa. No nos va a dejar simplemente con ella, sino que nos va a poner en las manos de aquel en el cual somos, nos movemos y existimos. Entonces, siento yo que es muy, muy importante ahora al terminar este año, si ya estamos aquí a 19 días de acabar este año 2020, muy, muy importante pues poner, ¿cómo se llama?, nuestra mirada en la madre, rogándole a ella de que sea para nosotros, para cada uno de nosotros, esa madre y esa abogada que Francisco quiso desde el principio que fuera para cada uno de nosotros. San Francisco tenía muy claro que este camino es muy complicado. Es un camino complicado, es un camino difícil, pero tiene muy claro que si contamos para caminar con una madre, podremos hacerlo cada vez mejor y con más amor. Bueno, hacer una referencia nada más a estas imágenes. Han visto varias imágenes en las cuales vemos a Francisco y a Jesús y a María. ¿Sabemos a qué pasaje de la vida de Francisco hace referencia a estas imágenes? Recordemos el tema del perdón de Asís. ¿Okay? Nos recordamos aquella manifestación de Jesús y de María a Francisco y cómo se llama toda la historia de cómo se llama del perdón de Asís, la indulgencia de la porciúncula. A eso es a lo que hacen referencia esas imágenes. Bueno, yo los voy dejando porque, como les digo, ya estamos de día de fiesta por aquí. Y hoy es día. ¿Qué andas a Bueno, Fray, yo se lo pague. Muchas gracias y pase bien y feliz Navidad. Si no nos vemos la bendición, Fray, para ya despedirnos. Muchas gracias, Fray. Claro que sí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Gracias, Fray. Amén. Que Dios lo bendiga. Igualmente, que estén muy bien. Igualmente para todos. Chao, chicos. Hasta luego. Bueno. Adiós, Adelita. Adiós. Chao, Rosa. Buenas tardes. Adiós. Adiós, Adelita. Pase bien. Nos vemos, chiquillos todos. Muchas gracias. Feliz Navidad para todos. Igualmente, Dios los acompañe.